Hola, ¿qué tal? Como todos los jueves, estamos aquí con un nuevo vídeo. Si no me conocéis, me llamo Verónica, Verochán por aquí, soy periodista y artista. Además de dibujos, pinturas y encargos personalizados, también os cuento curiosidades sobre el arte y la cultura. Así que no olvidéis seguirme en redes sociales para enteraros de todos los salseos artísticos. Y empezamos. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de Fragonard, Jean Honoré Fragonard. Voy a decir todos los nombres fatal, no sé francés, me cuesta muchísimo meter una G donde hay otra consonante delante, así que bueno, probablemente pues os riáis de cómo lo digo, no pasa nada, yo ya lo tengo asumido. La cosa es que vamos a hablar de uno de los máximos representantes del arte frívolo, del rococó, y el experto máximo en colarte escenas pícaras sin que te enteres. A Fragonard se le conoce como el último exponente del arte frívolo, y sus pinturas tienen un trasfondo bastante importante de la ilustración. Fragonard además aprendió de grandes artistas como Chardin y Bossuet. Y de hecho, gracias a este último, ganó él, ni lo voy a decir, que lo llevó a Italia, donde fraguó parte de su carrera. Él nace en Francia en 1732, en Grasse, no sé, ahí debería meter una G, pero no soy incapaz. Y fallece en París en 1806. Durante su estancia en Roma aprendió de los grandes diseñadores del barroco y posteriormente también viajó a los Países Bajos, donde aprendió de los grandes artistas del momento. Fragonard se interesaba especialmente en artistas como Rembrandt y también en otros que mostraran unas pinceladas muy suaves y que le dieran muchísima importancia a la luz. De hecho, la luz es una de las características más importantes de sus obras, ya que la manera de jugar con ellas es impecable. Además, todo esto también hacía que le diera un toque mediterráneo a sus pinturas. Pero todo empieza, todo lo interesante, porque durante la monarquía, Fragonard desaparece del mundo artístico de manera oficial. Esto le permite trabajar con comités privados y con sus amigos. Quiero decir que los encargos se lo hacían ellos. Y entonces pudo experimentar con cosas y con temáticas que no hubiera podido hacerlo de forma oficial. ¿Y qué fue lo que decidió explorar Fragonard? Pues la picardía y el erotismo así, de tapadillo. Pero el tío ahí te lo dejaba. Además tenemos que tener en cuenta que también era un pintor muy polifacético. Y lo mismo te hacía una pintura sobre mitología que sobre algo religioso, que sobre erotismo, rococó o lo que fuera. El tío valía para todo, era un apañado. Y un gran artista, por supuesto. Yo vivo enamorada del columpio desde que lo vi en un libro de historia en el instituto. Pero del columpio ahora os hablo, porque aquí hay muchas obras que tenemos que desgranar poco a poco. Y es que Fragonard era capaz de hacer un cuadro rococó que está súper recargado, donde las figuras no fueran las protagonistas, aunque tuvieran un montón de detalles. Porque el escenario, la luz, los colores y los tejidos lo eran todo. Los cuadros de Fragonard destacan también por captar un pequeño instante de felicidad. Y es que en general tienen una esencia muy optimista, incluso si parten de una paleta oscura. Y un detalle que es muy chulo conocerlo y que además es muy típico de esta época es que Fragonard también metía perros en las escenas de algunas de sus obras. Y es que los perros, originariamente dentro del arte, representan la fidelidad. Pero recordemos que este hombre lo que hacía era meter un poco de picardía en sus obras. Así que en estos casos los perros podrían representar también cierta ironía sobre la fidelidad, que quizás no era tan fidelidad como aparentaba. Vamos, que lo utilizaba también un poco para reírse de ello. Dicho todo esto, vamos a empezar a analizar los cuadros. He elegido 6 que me parecen los más interesantes. También he tenido que elegir algunos que no tuvieran desnudos que me parecía que a YouTube no le iban a gustar. No lo sé porque todavía no controlo mucho de esto, entonces tampoco sé hasta qué punto me va a censurar. Pero bueno, yo creo que es arte, ¿no? No creo que se queje mucho. Vamos a ver si esto se estaba haciendo en el siglo XVIII, a ver si ahora en el siglo XXI nos vamos a poner exquisitos. Por supuesto, también es importante remarcar que este tipo de picardía que Fragonard metía en sus cuadros cuando empezó, hubo mucha gente que no le gustaba y algunos artistas que en su momento le habían alabado, ahora le criticaban. Total, que vamos a empezar ya con los cuadros. El primero que he elegido son Las Bañistas, es de 1765. ¿Y qué pasa con este cuadro? Que como veis, pues es muy bonito, tiene unos colores muy chulos, siempre tiene la piel así como sonrosadita, capta claramente un instante de felicidad. Y el problema además no es que las mujeres no lleven ropa, el problema es que podrían ser mujeres de a pie. Entonces esa cercanía que Fragonard conseguía destacar en sus obras hacía que a la gente les resultaran incómodas. Es como si esas mujeres podrían ser su vecina o mujeres que conocían del barrio. Entonces, claro, esta gente que era pelín moñas para lo que le interesaba, pues eso era un poco escandaloso. Este cuadro es uno de los inicios más eróticos de Fragonard. Un segundo, voy a cerrar una ventana que la tengo abierta, pero están entrando ruidos porque están de obras por la calle. Ya he vuelto. No sé cómo he puesto hoy el foco, pero me está dando de pleno en los ojos y veo verde cuando me voy moviendo. Me siento un poco el señor Vance cuando traía amor. No sé por qué siempre hago una referencia de los Simpsons en estos vídeos, chicos. El siguiente cuadro del que os voy a hablar es El Columpio, que es de 1767 y es el cuadro más famoso de Fragonard y por el que yo lo conocí, como os he dicho antes, en el instituto porque venía una fotito en un libro de historia. En esa época en la que yo estaba atendiendo un poco de aquella manera, mientras probablemente estaba dibujando algún personaje manga en la mesa, en el cuaderno o en el libro. No es algo de lo que esté excesivamente orgullosa, pero tampoco me arrepiento. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Como os decía, es la pieza más famosa de Fragonard y es súper interesante porque lo que podemos ver es una escena aparentemente muy simple y algo cursi, pero que si conocemos la leyenda guarda una historia de cuernos de esas que nos gustan. Y es que lo primero que vemos es la figura de una mujer con los típicos vestidos así muy pomposos, típicos del rococó, columpiándose en un columpio muy grande en la que un hombre mayor le está dando impulso. Y escondido entre las hierbas vemos a un joven bastante más apuesto que el señor que le está columpiando y al que ella le mira pícara, le lanza un zapato y además levanta también una pierna para que se le vea debajo de la falda, en una época en la que probablemente no llevarían nada debajo. Por cierto, el zapatito que lanza se llama chinela, que son unos zapatos muy típicos del rococó. De hecho, en otras obras del rococó de otros artistas, si os fijáis, probablemente lleven chinelas. Total, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que probablemente el chico que está escondido entre los matorrales sea su amante y el señor que le está dando impulso, el pobre con un poco cara de pánfilo, sea su pareja. Entonces este cuadro tan bonito, tan romántico, tan colorido, puede que en realidad esté mostrando una escena que no sea tan bonita, al menos para el señor que columpia a la chica. Los otros dos yo creo que estaban contentos. Así que, como os decía, Fragonard nos cuela las cosas sin que nos enteremos. Es que este cuadro es espectacular, me encanta. El siguiente cuadro del que vamos a hablar es El cerrojo, de 1777, que aquí ya Fragonard nos la cuela, pero menos porque ya estamos viendo lo que está pasando. Se trata de una escena amorosa en la que dos amantes están intentando cerrar el cerrojo, especialmente el chico, antes de enrollarse, o después o durante, porque por lo que vemos ellos ya están bastante desvestidos y la cama también está bastante deshecha. De hecho, dentro de las leyendas que rodean este cuadro hay quien incluso ve formas de otras personas dentro de la cama. Creo que entre las sábanas veían como la forma de una rodilla. Yo la verdad que solo les veo a ellos, lo otro que veo pues creo que son movimientos de la tela. Pero bueno, aquí cada uno, si os queréis imaginar que hay más gente, pues más divertido. El color rojo de la colcha de la cama también representa un poco la pasión. O sea que Fragonard también, como todos los artistas, utilizaba colores concretos para expresar algunas emociones, como la pasión, el desenfreno, el amor, todo lo que rodea el rojo. Este cuadro también es muy chulo, mola un montón. La gente no puede decir que el arte es aburrido cuando Fragonard estaba haciendo estas pinturas. Ahora vamos a hablar de otro cuadro, que es El beso robado, que es de 1790. Más tarde que el resto. Este creo que es el último de todos los que os voy a enseñar. Y esta es una escena bastante más light que el cerrojo, pero también tiene su punto de picardía dentro, ya que estamos viendo a una mujer que le estaban dando un beso en la mejilla y eso en esta época, ya para empezar, no era para nada usual. Pero es que además ella está mirando de reojo para que no la pillen, entonces también nos puede llevar a pensar que quizás este hombre no sea su pareja, ni su marido, ni nada, sino que sea un amante. También es cierto que nos encanta interpretar todo como que la otra persona es el amante, yo la primera, pero aparentemente parece un quiero pero no. Quiero que me des un beso, pero no porque no está bien visto, no porque no quiero que nos pillen. Vaya, que es un libertinaje suave que nos lo ha vuelto a colar. Otro que es muy interesante y que probablemente os suene porque Goya tiene uno con el mismo nombre es La gallina ciega. Este es de 1769. Y este cuadro me encanta, no solo por los colores y por lo bonitos que son los personajes, sino por el simbolismo que tiene. Y es que se trata de una escena en la que se retrata el juego de la gallina ciega, donde te tapan los ojos con un pañuelo, pero que permite que los personajes tengan coqueteo y roce entre ellos. De hecho, si nos fijamos, la chica está mirando por debajo del pañuelo, lo que hace que parezca que se trata solo de un pretexto para un juego de seducción. Además, este cuadro tiene muchas incógnitas, ya que ellos están vestidos como campesinos, pero a la vez van demasiado limpios. Y también hay quien dice que donde están, que parece un bosquecillo, podría ser el escenario de un teatro. Total, que muchas dudas, pero lo que está claro es que esos dos, más que a jugar inocentemente, están a otras cosas. Y es que la limpieza de Fragonard para pintar me parece increíble, de verdad, os lo he dicho un montón de veces, pero es que ¿puede ser más bonito este cuadro? Y ahora vamos a hablar de La carta de amor, que es de 1775, y donde aparece un personaje que ya os he comentado antes que es muy interesante, que es el perro. Aquí vemos como una mujer con cara un poco de pillina también está leyendo o escribiendo una carta de amor, que podría ser para su marido, pero esa cara de pillina para el marido no sé yo. Entonces en este caso Fragonard juega con la figura del perro que representa la fidelidad, pero también con la cara de pillina de la mujer con la carta de amor. Lo que nos hace pensar que quizás se la está escribiendo a su amante o su amante se la ha escrito a ella. El perrete está ahí viendo venir la movida y ella está encantada leyendo esas palabras que esa persona le ha puesto o lo que ella le ha puesto a esa persona que tanto le interesa. Es que está muy chulo, la verdad que mola un montón. Al final estamos hablando de cuadros que combinan optimismo, colorines, exageración y picardía. ¿Qué más queremos? Sin embargo, tras la Revolución, los encargos de Fragonard cayeron en picado, ya que dejaron de estar de moda y además no encajaban tanto con la nueva ideología francesa. Y entonces Fragonard pasó a ser un artista casi olvidado y a recibir muy poquitos encargos. Vamos, que la gente se empezó a olvidar de él tanto que no remontó hasta después de su muerte, lo que le hace una historia un poquito triste.
sobre todo para una persona que pintaba con tanto optimismo y tantos colores y tanta alegría y tanta picardía divertida. Pero bueno, afortunadamente a día de hoy también es un artista bastante recordado y podemos disfrutar de sus obras en algunos de los grandes museos del mundo. Así que nada, pues esto ha sido todo. Dime qué te ha parecido el vídeo, y si os gusta tanto como a mí Fragonard, si os gusta el rococó y sobre todo si os las ha colado, porque hasta que no os he explicado de qué trataba cada obra, habéis creído que eran escenas inocentes. Nos vemos en el siguiente vídeo, por lo menos hasta el próximo jueves. Agur.